¿Sí? Sí. Ya, vamos entonces. Última vez que les pregunto, ¿me escuchan, no es cierto? No hay problema con el audio ni con lo que está en pantalla, nada. No, sí se escucha, todo bien. Perfecto, ya. Hoy día vamos entonces a separar la clase en dos partes. La primera parte vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Si ustedes se van estrictamente al programa, hoy día debiéramos partir con programación repetitiva. Y lo vamos a cambiar levemente y vamos a empezar con aceleración de proyectos. Lo vamos a hacer porque quiero introducirlos un poco en lo que es el tema de los costos de un proyecto. Eh, cuando uno entra en el terreno de los costos, uno de los elementos relevantes a considerar en un proyecto es la aceleración. Justamente parte de lo que uno hace en un proyecto, y normalmente eso ocurre, es que el proyecto por distintos motivos tiene alguna modificación. Al tener alguna modificación, eso claramente y normalmente impacta en el plazo. Al impactar en el plazo, eso hace que el proyecto se alargue y por lo tanto este tema de la aceleración de proyectos pasa a ser uno de los elementos o uno de los procedimientos más importantes para poder llevar al proyecto y controlar al proyecto dentro de los plazos que se tenían originalmente establecidos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es justamente aceleración de proyectos. Vamos a partir con este primer capítulo, que es una pequeña introducción como para tener claro este concepto de cómo funcionan los costos. Ustedes en el capítulo, no sé si en el capítulo 3 o 4 del uso de CPM, en una de las lecturas, algo ya aparece de este tema de aceleración de proyectos. Cuando se habla, por ejemplo, de velocidad normal o el crash point, creo que incluso en una de las preguntas de una de los controles de lectura, se preguntó sobre el crash point, o el punto de rotura de un proyecto, que tiene que ver justamente con este concepto de aceleración de proyectos. Cuando uno acelera un proyecto, se lleva al proyecto de su ritmo normal, ¿no es cierto?, cada una de las actividades hasta la condición de rotura de las actividades. Como hemos visto hasta ahora, el proyecto o el largo del proyecto lo determina la ruta crítica. Por lo tanto, las actividades que principalmente se aceleran son las actividades que están en la ruta crítica, porque es ahí donde vamos a acotar, vamos a acortar el proyecto, ¿ya? Entonces vamos a ver eso en la primera parte, y en la segunda parte ojalá podamos hacer hoy día un pequeño problema para que se vayan con la idea de cómo se hacen estos proyectos, cómo se aceleran los proyectos. Si no, lo dejamos para la próxima clase. La próxima semana, según entiendo, es semana de pausa. Por lo tanto, no va a haber clase la próxima semana. ¿Ustedes sabían eso o no? ¿Lo tenían claro? Sí, profe. Sí, ya. Okay. La próxima semana no hay clase, la semana siguiente sí hay clase. Al igual que cuando vimos construcción de malla, yo les pasé problemas, les dejé problemas en la web. En este caso también vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a dejar problemas en la web para que ustedes puedan, en web curso, perdón, para que ustedes puedan practicar este concepto de aceleración de proyectos, que yo creo que es uno de los más importantes, ¿eh? Es uno de los más importantes dentro de lo que es el manejo de un proyecto. Porque como les decía, es con lo que se van a ver enfrentados normalmente cuando les toque dirigir o gestionar un proyecto. Este tema de enmarcarlo dentro de un plazo y saber cuáles son las actividades que tenemos que acortar y cuál es el impacto que va a tener, ¿ya? Entonces, en esta primera parte vamos a ver eso, y en la segunda parte se nos va a unir Guillermo González, el ayudante del curso, para poder entrar en la parte que yo les envié, que es la primera parte de lo que es el taller, ¿ah? Que tiene que ver ya
con aplicaciones de planificación, programación, empezar a ver alguna malla, ¿no es cierto?, del proyecto que ustedes decidieron abordar. Los que todavía, los grupos que todavía no tengan un tema para desarrollar, vamos a dedicarles un poco de tiempo también para que puedan avanzar con un tema que les guste, ¿no es cierto?, con un tema que además sea aplicable al curso. Así que nos vamos a dedicar eso en la segunda parte del curso, del día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a partir con una pequeña introducción a lo que es este concepto de aceleración de proyectos, que si ustedes se van al programa, como les decía, va después de lo que es proyectos repetitivos. Pero vamos a partir por esto y después vamos a ver proyectos repetitivos para meterlos en el tema de costos, que también les va a servir a ustedes cuando tengan que desarrollar parte del taller y quieran acortar el proyecto o quieran hacer alguna modificación. Entonces el capítulo 3 está dividido en dos partes. Este capítulo 3 tiene que ver con time management, entonces tiene que ver con el concepto de tiempo, y ahí empezamos ya a meternos también en los temas de costo, ¿ya? Como les decía, entonces, vamos a ver la parte de lo que son los recursos, que tiene que ver con los costos y por lo tanto la incidencia que tiene en la construcción de una malla y después en la aceleración de un proyecto, y después lo que es seguimiento y control de proyectos, como dice ahí entre paréntesis, eso ya pasa a ser parte de lo que es cost management, ¿no? Porque ya nos estamos metiendo en temas que tienen que ver con el concepto de acortar un proyecto y por lo tanto tiene una injerencia muy importante este concepto de los costos, ¿ya? Por favor, si tienen algo que no vayan entendiendo o voy muy rápido, me paran y le damos un poquito más lento si hay alguna duda, ¿ya? Si no, yo voy a seguir adelante. Entonces, en esta primera parte vamos a ver el tema de los recursos físicos, que tiene que ver con el tema del programa que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos el programa, cuando construimos una malla? Vimos el tema de las duraciones, las fechas, ¿no es cierto? Y aquí ya empezamos a ver este concepto de los recursos. Y si nos vamos al final, aquí dice la condición suprema, entre paréntesis la máxima, es el cumplimiento del plazo. Es claramente, cuando a ustedes les toque, como les decía, gestionar, dirigir un proyecto, el tema del plazo es el elemento más importante del proyecto, así como son los costos, ¿no es cierto? Van de la mano. Cuando uno quiere hacer un proyecto en un menor plazo, tiene una injerencia en el costo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene algún tipo de aplazamiento en el proyecto, cuando hay alguna modificación en el proyecto, tiene una injerencia en el plazo y también tiene una injerencia en los costos. Por lo tanto, son dos elementos que van siempre muy relacionados. Y son los dos componentes que ustedes siempre se van a ver envueltos cuando les toque dirigir un proyecto: plazo y costo, ¿ya? Bueno, dice, el plazo de una actividad se define en un programa básicamente de tres formas, ¿no? Una, rendimientos históricos y volúmenes de obra. El siguiente es recursos asignados y, como tercer elemento, imposición del mandante. Entonces, por un lado, la empresa normalmente tiene bases de datos, ¿cierto? Bases de datos donde yo tengo cuáles son mis rendimientos históricos de mi empresa. Yo ahí puedo saber, por ejemplo, cuánto yo me demoro en hacer la excavación de 1 metro cúbico, ¿cierto? Ese es un rendimiento. Si yo lo hago a pala, lo hago con retroexcavadora o con algún otro elemento, yo tengo considerado cuánto me voy a demorar en eso. Por lo tanto, eso para mí es un rendimiento histórico. Lo mismo pasa en el caso de la colocación de hormigón, de cerradura, pintura, etc. Todas las partidas que están envueltas en una obra de construcción o en cualquier otro proyecto. Dijimos que esto no solamente tiene que ver con proyectos de construcción o con proyectos civiles, sino que el tema también de los rendimientos tiene que ver con cualquier otro tipo de proyectos en los cuales se ve involucrado, por ejemplo, mano de obra, ¿no es cierto?
o algún tipo de desarrollo. Y por otro lado, el tema del volumen de obra, ¿cierto? Que tiene directa relación con los rendimientos históricos. Si yo tengo por un lado el rendimiento y por otro lado tengo el volumen, ¿no es cierto? La multiplicación de ambos, del rendimiento por el volumen, me va a dar un plazo, ¿no es cierto? Después, el siguiente punto tiene relación con los recursos asignados, ¿no es cierto? Y eso sale del presupuesto. Los recursos asignados son salen del presupuesto con el cual yo participé en la propuesta. Por lo tanto, ahí yo tengo o puedo identificar qué es lo que yo puse, ¿no es cierto? Cuántos equipos de trabajo, cuántas máquinas, cuántas herramientas, cuántas cuadrillas, qué tipo de procedimiento voy a aplicar, qué tipo de tecnología voy a implementar. Hay tecnologías más baratas, otras más caras, ¿no es cierto? Todo va a depender de las exigencias del proyecto. Por lo tanto, los recursos asignados también es un elemento importante que hay que considerar para, como dice ahí, la definición del programa. Y el tercer elemento es imposición del mandante, ¿cierto? El mandante normalmente, cuando llama a propuesta, establece cuáles son los plazos. Dice, yo necesito construir esta estación de servicio, este restaurante, esta farmacia, este mall, este puente o este túnel, etcétera, en un plazo de tanto, ¿no? Normalmente esos plazos son plazos realistas, ¿no es cierto? Uno no puede pensar que una obra, no sé, de una estación de servicio, por ejemplo, si normalmente se demora 9 meses, yo voy a pedir 6 meses o 5 meses. Tiene que ser plazos realistas. En base a la imposición del mandante, que es otro elemento importante para gestionar o hacer el programa, también es un elemento que tiene una injerencia dentro del total del proyecto. Entonces tenemos estos tres componentes: rendimiento, que tiene que ver con los volúmenes, recursos asignados e imposición del mandante. ¿De acuerdo? Entonces, en un programa pueden existir tres combinaciones y se debe lograr administrar cada una de ellas para lograr el objetivo. Entonces, estos tres elementos, ¿no es cierto?, están combinados. Estos tres elementos se conjugan, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de ahí ya podemos empezar a armar lo que vamos a trabajar como planificación y finalmente como programa de obra que se va a traducir en una máquina, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, algunas cosas las vamos a pasar un poco más rápido porque son cosas que ya hemos visto en las clases anteriores, pero en algunas nos vamos a quedar un poquito más de tiempo. Dice, recursos versus plazos de las actividades. Generalmente cuando se calcula la duración de un proyecto, no se consideran las restricciones de los recursos que pueden existir. Y eso es lo que vamos a hacer justamente en este tema de aceleración de proyectos. Vamos a tomar lo que vamos a denominar el tiempo normal de desarrollo de una actividad. ¿Y cuál es el tiempo normal? Como su nombre lo dice, y también lo establece este capítulo en el uso de CPM, es lo que la empresa en forma tradicional, histórica, normal, se demora en una partida. Es decir, si yo en la colocación de 1 metro cúbico de hormigón me demoro 3 horas, bueno, eso es lo que yo voy a implementar, eso es lo que yo voy a usar como duración de esa actividad para obtener la duración de un proyecto. Lo mismo ocurre con todas las partidas. Yo ocupo mis tiempos normales en los cuales yo me demoro en poder llevar adelante cada una de las actividades. ¿De acuerdo? Y después, en base a los costos involucrados en cada una de las actividades, ya vamos a entrar en el concepto del punto de ruptura, punto de quiebre, o el catch point que aparece en el capítulo del uso de CPM. Pero yo parto haciendo mi programación básica usando mis tiempos normales. Después, la ejecución del proyecto necesariamente involucra la utilización de varios recursos cuya disponibilidad normalmente es limitada. Y ese es otro elemento bien importante. Cuando uno hace un proyecto, tiene que tener claro que los recursos que uno tiene para llevar adelante un proyecto normalmente son limitados. Son muy pocos los proyectos en los cuales existen recursos ilimitados, ¿no es cierto?
Pensemos incluso en cosas tan evidentes como, no sé, la luz natural. Por ejemplo, la luz natural también es un recurso limitado, porque el recurso limitado de la luz, nosotros tenemos luz natural desde, no sé, las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 7 de la tarde. Por lo tanto, es un recurso limitado. El agua, ¿no es cierto? Probablemente hace 50 años atrás, a lo mejor era un recurso ilimitado. Hoy día ya es un recurso que tiene límites, un recurso en los cuales nosotros no podemos ocupar en forma indiscriminada el agua, ¿no es cierto? No solamente porque tiene un costo, sino que porque en algunos lugares es muy escaso. Por lo tanto, es un recurso que tenemos que ocupar de una forma en la cual sea la forma más eficiente y eficaz posible. ¿De acuerdo? Dice, por lo tanto, uno de los objetivos más importantes de la planificación es lograr una eficiente utilización y buen manejo de los recursos, ¿no? Por lo tanto, claramente, uno de los elementos importantes que tenemos que tener en consideración en el momento de hacer una planificación y después esta planificación volcarla en un programa, tiene que ver con esto, tiene que ver con el uso eficiente de los recursos, entendiendo que además estos son limitados. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí. profe. Ya. Vamos. Entonces, sigamos con lo mismo y ya pasamos definitivamente al tema de la aceleración. Dice recursos versus plazo por actividad. Algunos de los recursos, ya yéndonos a temas más puntuales, bueno, está la mano de obra, los materiales, los equipos, financieros, también es un recurso, ¿no es cierto? Los recursos financieros tienen que ver con cómo yo voy a financiar la obra, cómo yo la voy de dónde van a salir los recursos, van a ser recursos propios, van a ser a través de alguna alianza, consorcio con alguna empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, los recursos financieros son también parte de los recursos que yo voy a tener disponibles, ¿no? ¿Qué otros recursos? Tal como les decía, el espacio físico, la luz solar, el espacio físico es importante. No es lo mismo estar construyendo, ¿no es cierto?, en la mitad de una finca, en la mitad de un campo, en la mitad de una, no sé, de la Patagonia, por decir cualquier cosa, o estar construyendo en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, o en el centro de Lima, o en el centro de Bogotá. Claramente, las condiciones de construcción en el centro de una gran ciudad no es lo mismo que estar construyendo en el campo, estar construyendo en una región. ¿Sí? Los costos son distintos, las disponibilidades son distintas. Cuando uno construye en el centro, probablemente hasta tiene que pagar algún tipo de uso de algún bien público, como las veredas, por ejemplo, para colocar la instalación de faenas. Cuando estamos construyendo un edificio, normalmente las instalaciones de faenas van sobre las veredas, esto para permitir el paso a las personas, pero ahí hay un uso del espacio público. Bueno, aquí hay otros temas importantes respecto a esto de los recursos versus los plazos por actividad. El proyecto podrá ser completado de acuerdo a un cierto plan, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios, ¿no es cierto? Eso es una máxima, ¿no? Yo no puedo hacer un proyecto si no cuento con los recursos. Y eso no solamente tiene que ver con los recursos materiales, sino que tiene que ver con las personas adecuadas. Después más adelante vamos a ver un caso que lo tengo reservado ya para un par de clases más, las cuales vamos a ver este tema de las personas. Nosotros hasta ahora vimos el caso de McDonald's, ¿se acuerdan cuando veíamos este tema de los elementos que hacen a una persona y a una organización, la hacen eficiente? Pero después vamos a ver otro concepto que tiene que ver más bien con este concepto del recurso humano en cuanto a su incorporación o el manejo en una empresa. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, el análisis que compara estos requerimientos con los recursos realmente disponibles corresponde al estudio de factibilidad física del plan del proyecto. Claramente, cuando yo
comparo qué es lo que necesito versus lo que tengo, ¿cierto? Y cuáles son las diferencias, cuál es la brecha que existe, eso tiene que ver con la factibilidad que yo tengo para poder desarrollar el proyecto. Si yo no cuento con esos recursos, tengo que conseguirlos claramente. Sean estos, como les decía, respecto a recursos humanos o respecto a recursos financieros o recursos que tienen que ver con equipos, con máquinas, etc. Dice, dado que los recursos generalmente son limitados, tal como veíamos, imponen restricciones a la programación de las actividades. La asignación de análisis eficiente de los recursos es una parte esencial de la planificación y determinante en el éxito o fracaso del proyecto. Uno a veces peca de ser demasiado optimista, ¿cierto? De decir, no, si yo voy a ser capaz de llevar adelante este proyecto con los recursos que tengo. Normalmente hay que ser mucho más realista y mucha gente ocupa más bien un análisis un poquito más ácido en esto, ¿cierto? Es decir, ponerse en una condición no optimista, tampoco pesimista, pero estar en el borde de un análisis un poquito más ácido en el sentido de decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿O qué pasa si ocurre esto? Tener un plan B, un plan C para poder llevar adelante un proyecto. Siempre es recomendable tener varios cursos de acción frente a eventualidades que puedan ocurrir. Por lo tanto, frente a un análisis de riesgo, siempre es importante tener alguna mitigación, algo que pueda mermar o pueda aplacar el impacto de ese riesgo. Ok, entonces hablábamos de, el tema de los recursos limitados y los recursos ilimitados. La primera sucede cuando la disponibilidad de recursos es limitada, claramente, ¿no es cierto? Y la mayoría estamos hablando que son recursos ilimitados. Y la segunda sucede cuando no existe esta condición, pero se requiere determinar el nivel óptimo de los recursos que permita cumplir la fecha deseada. ¿Hay proyectos que eventualmente pueden tener recursos ilimitados? Sí, pueden haber, ¿no es cierto? Puede ser un proyecto que sea vital, por ejemplo, para poder sacar adelante, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los mundiales de fútbol, que hoy día estamos metidos en eso, ¿ah? No sé, cuando Brasil construyó sus estadios, probablemente en algún momento existieron recursos ilimitados para poder sacar adelante la construcción de los estadios. Pero son situaciones muy puntuales, ¿cierto? Cuando hay manga ancha respecto a los presupuestos. Pero normalmente tenemos que pensar que siempre estamos en un nivel de escasez respecto a los recursos, por lo tanto tenemos que ocuparlos en forma eficiente. Alguna clasificación solamente más académica respecto a cómo yo puedo clasificar los recursos. Bueno, respecto al almacenamiento, ¿no es cierto? No es lo mismo almacenar un saco de cemento que tiene ciertas condiciones especiales porque se puede humedecer y por lo tanto deja de ser útil, a almacenar, por ejemplo, una barra de acero para la construcción de una ferradura. Es totalmente distinto, ¿cierto? Intensidad de uso, lo mismo. Hay materiales que tienen una gran intensidad de uso, por ejemplo, los áridos, ¿cierto? Arena, ¿no? Tienen un uso muy masivo en la construcción, los clavos, la madera, etc. Hay otros que no. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con usos muy específicos, como la grifería, la quintallería, cosas de ese tipo, que son de uso específico, sin duda la intensidad de uso es distinta. Complejidad, también, ¿no es cierto? Hay materiales de uso muy simple y otros de uso muy complejo. No es lo mismo colocar un metro cúbico de hormigón que colocar un ascensor, ¿no es cierto? Son elementos totalmente distintos. Bueno, la prioridad también, hay cosas que son más prioritarias que otras en la construcción, sobre todo si volvemos al tema de la ruta crítica. Todas las actividades que están en la ruta crítica son más prioritarias que las demás, ¿no? Bueno, aquí hay un tema del histograma, que lo vamos a dejar cuando veamos más adelante el análisis de un proyecto, que tiene que ver con cómo yo puedo manejar un proyecto en base a la información, ¿ya? Y esto lo vamos a dejar, como les decía, un poquitito más adelante. Y aquí entramos en el tema de la aceleración de proyectos. Aquí empezamos a ver
lo que nosotros vamos a denominar el camino crítico, que es lo que hemos visto hasta ahora, a velocidad normal. Y es como vamos a realizar un proyecto, ¿no? Dice, hemos definido como camino crítico aquel cuyas actividades no tienen holgura, o tienen una holgura igual a 0, y por lo tanto definen la duración total del proyecto. Entonces, esas actividades que están en la ruta crítica dijimos que era la que se demoraba más, por lo tanto, esa es la que me va a determinar el largo del proyecto. El progreso que lleve el proyecto está fuertemente ligado al progreso que lleven las actividades en la ruta crítica. Es decir, todo lo que ocurre en la ruta crítica va a afectar el largo del proyecto. Los recursos asignados entonces para esta actividad necesariamente deberán cumplir con las análisis y condiciones descritas anteriormente. Es decir, todo el tema de los recursos, todo el tema de que los recursos son limitados y todo lo que tiene relación con el rendimiento, los volúmenes, ¿no? Entonces, dice, cualquier cambio que se deba realizar en las duraciones de esta actividad producto de restricciones de los recursos necesariamente afectará la duración del proyecto. Lo anterior debe ser detectado e informado en forma temprana durante la construcción del proyecto, de lo contrario se puede llegar a un punto donde ya no será posible revertir tal desviación. A lo mejor eso puede sonar muy crítico, ¿eh? Muy extremo, porque normalmente uno sí puede intervenir una ruta crítica y poderla acortar, ¿no es cierto? El tema es cuánto me va a costar, el tema es cuántos recursos yo voy a tener que volcar para poder modificar el plazo de un proyecto. Después vamos a ver que no siempre es necesario hacerlo, ¿no? Después vamos a ver que va a ser una decisión probablemente del mandante de definir si vamos a acortar el proyecto en función de que los costos están involucrados. A veces es demasiado costoso, ¿no es cierto?, acortar un proyecto. Y es preferible asumir costos externos o impactos externos al proyecto en base a cuál va a ser el impacto del atraso, ¿cierto? En algunas ocasiones uno puede hacer ese análisis entre cuánto me cuesta el proyecto o cuánto me cuesta cortar el proyecto para poderlo llevar a una condición de entrega del proyecto versus cuál es el impacto que tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica, ¿cierto? Yo tengo que hacer la evaluación del costo-oportunidad de lo que significa atrasar el inicio de una fábrica un mes versus lo que significa la producción de esa fábrica en un mes. Y por lo tanto ahí yo voy a tener que evaluar si con el atraso, cuál es el impacto que tiene ese mes, cuál es el impacto que tiene en la venta que yo estoy dejando de hacer o en la producción que yo estoy dejando de hacer por no tener operación en un mes, ¿cierto? Si nos vamos a temas que a lo mejor tienen que ver con el inicio de operación, por ejemplo, volvamos al tema de las estaciones de servicio. Si yo tengo una estación de servicio en carretera, no es lo mismo que la estación de servicio en carretera empiece a funcionar en diciembre, donde yo voy a tomar toda la salida de vacaciones y todo lo que significa el uso de las carreteras durante el periodo de uso más intensivo, a que la estación de servicio esté operativa en marzo, ¿no es cierto? El impacto va a ser súper relevante. Por lo tanto, ese es el análisis que yo tengo que hacer respecto a cuántos recursos puedo colocar o estimo colocar en un proyecto para poderlo aportar y entregarlo en una fecha determinada versus el impacto que tiene en el atraso. Dice, se debe tener siempre presente que la ruta crítica no es fija, ¿no es cierto? Una ruta crítica puede variar dependiendo de cómo se mueven las actividades. Si una actividad tenía holgura y se atrasó, más allá de la holgura pasa a ser crítica. Por lo tanto, el proyecto puede tener variaciones respecto a la ruta crítica. Y puede variar durante el desarrollo del proyecto, claramente. Por lo tanto, una de las funciones que nosotros tenemos principales es ver qué es lo que va ocurriendo con las rutas críticas. Dice, forzando el cumplimiento de los plazos. Aquí dice, generalmente la máxima de todo proyecto es el cumplimiento del plazo, ¿no es cierto? Si yo tengo un proyecto que se va a demorar 9 meses, 10 meses, 11 meses, yo tengo que apuntar a eso, ¿cierto? Y gran parte de mi responsabilidad
tiene que ver con entregar ese proyecto en plazo. Y aquí viene la importancia entonces de manejar estas actividades, manejar sus costos, manejar sus tiempos para poder cumplir con el plazo del proyecto. Dice, cualquier desviación en el plazo puede afectar fuertemente el resultado de una empresa, sin duda, y esa es la evaluación que hay que hacer. Aquí no se trata solamente de costos, ¿eh? También hay que evaluar costos versus también ingresos. Vamos a hacer más adelante dos ejemplos que tienen que ver uno solamente con costos y otro que tiene que ver con ingresos. Y vamos a ver las diferencias de lo que esto significa. Por ejemplo, un proyecto que yo tengo determinado partir en un tiempo determinado y lo quiero acortar, tiene que ver con costos. Un proyecto que tiene o que tiene que estar funcionando en un determinado tiempo y no parte funcionando en un determinado tiempo y por lo tanto yo dejo de tener ingresos, bueno, tiene que ver con esta otra parte. Por lo tanto, siempre existe esta relación de costo-ingreso. Un ejemplo dice compañía minera que inicia explotación, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. Ahí tenemos que evaluar qué es lo que significa eso en términos de que esta compañía minera atrase su inicio de explotación. Y por lo tanto eso yo lo tengo que comparar con el costo que está involucrado para poder acelerar este proyecto y llevarlo a la fecha que yo tenía inicialmente considerada. Compañía papelera que aumenta producción, lo mismo. Si esa compañía papelera tiene establecido que va a instalar una máquina adicional para producir más papel y yo me atraso en la instalación de esa máquina, va a tener un impacto en el aumento de la producción de esa papelera. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Dice, dada la importancia de este punto, los dueños y clientes siempre querrán forzar el cumplimiento de los plazos, ¿cierto? Como dijimos, esa es la máxima. Para ello cuentan con diversas herramientas que generalmente se dejan establecer en los documentos del contrato. Entre ellas podemos mencionar multas, ¿cierto? Si yo me atraso en un proyecto van a haber multas y por lo tanto eso va a jugar en contra de mis costos, ¿cierto? Ese proyecto para mí como contratista, como constructor, si tengo que pagar multas, eso significa que voy a tener que disminuir mis ingresos, disminuir mi margen. Hoy día cuando estamos hablando de que los márgenes son cada vez más estrechos, hace no sé, 5 o 10 años atrás hablábamos que el margen de una obra podía ser un 7, un 10, incluso hablábamos hasta un 12%. Hoy día esos márgenes, esas utilidades ya no existen, ¿cierto? Aquí no estamos considerando gastos generales es otra cosa, ¿no? Gastos generales tienen que ver con el funcionamiento de una obra. Más adelante vamos a ver qué es lo que se clasifica como gasto general, qué es lo que se clasifica como costo directo, ¿no? Y este concepto de las multas. Este concepto de las multas hoy día puede ser tan relevante que incluso se puede ir gran parte de mi utilidad, gran parte de mi margen, que hoy día yo les diría que es un 3, un 4% como máximo, en multa. Entonces, es un elemento importante a considerar cuando yo me estoy pasando en el plazo, estoy viendo que estoy entrando en el terreno de las multas, ¿no? Tengo que evaluar si para mí es más costoso pagar una multa que acelerar el proyecto. A veces acelerar el proyecto es más costoso que las multas, ¿no es cierto? Porque acelerar un par de actividades para poder cumplir con el plazo puede requerir una cantidad de recursos importantes. Si eso yo lo traduzco a precio, ¿no es cierto?, a costo, y lo comparo con las multas, en ese momento tengo que decidir si me conviene o no me conviene. Hay otras consideraciones sin duda, ¿no es cierto?, porque no solamente se trata de si me conviene o no me conviene en términos de costo. Hay algunas ocasiones en las cuales, por ejemplo, la permanencia o la relación con el mandante es tan importante que en algunas ocasiones yo estoy dispuesto incluso a asumir costos que están más allá para poder mantener la relación con el mandante, porque yo sé que eventualmente en esta obra voy a perder, pero cuando yo sé que este mandante me va a mandar a hacer no solamente
un restaurante, una farmacia, una estación de servicio, sino que voy a construir 10, 15, 20, a lo mejor en una, en dos, yo estoy dispuesto a hacer la pérdida, ¿no es cierto? Estoy dispuesto a colocar más recursos, más allá incluso de mi utilidad. Pero ¿con qué sentido? Con el sentido de una permanencia, con el sentido de esta relación a largo plazo con el mandante. Por lo tanto, no solamente, insisto, se trata de una consideración solamente económica, sino que también tenemos que considerar una relación de largo plazo, de permanencia. ¿Okay? Otro elemento importante a considerar, como dice ahí, son las intervenciones. Creo que esto lo vimos en una clase pasada. Intervención tiene que ver con que una parte de la obra yo la voy a intervenir. ¿Cómo la voy a intervenir? Si yo soy mandante, colocando a una partida, otro contratista, para que haga esa partida en particular. Por lo tanto, yo estoy interviniendo la obra. De esa forma, al contratista general o el contratista principal le saco una partida y se lo entrego a otra empresa. Esto se hace, no es fácil sin duda, porque siempre hay una resistencia no menor de parte del contratista principal, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo una obra, me estoy atrasando y el mandante, según una cláusula del contrato, lo puede hacer y me saca una partida, supongamos la partida de techumbre, me saca esa partida y se le entrega a otro subcontratista de techumbre, sin duda me está produciendo un perjuicio, pero si está en el contrato, no me queda otra cosa que aceptar la intervención y esa partida en particular, a través de este concepto de intervención, la sigue adelante directamente el mandante con otro subcontratista. Otro elemento importante son las retenciones. Esto está establecido en el contrato, es parte de la base, y las retenciones tienen que ver con el dinero que me retiene el mandante y que me lo entrega después de un tiempo, después de 6 meses, un año, en algunas obras importantes, y tiene que ver con una parte del estado de pago que el mandante me retiene para poder garantizar algún elemento de la obra, que tiene que ver con calidad, con plazo, con garantía, ¿no es cierto? Y esto también tiene una relevancia importante, porque finalmente yo como contratista, ¿no es cierto?, en obras que tienen retenciones importantes, ¿qué es lo que voy a hacer? Probablemente voy a tener que inflar algún costo e incluso sumarlo, ¿no es cierto?, y se puede hasta transparentar como parte de los gastos generales, ¿no es cierto? Una obra que tiene retenciones importantes, garantías importantes, que tiene seguros importantes y que son parte de la obra, son costos que yo voy a tener que considerar dentro de mis gastos generales. Me tengo que colocar en esa condición. Por lo tanto, yo como mandante, creo que les conté como una anécdota en una clase anterior, que a mí me tocó hacer una comparación de dos empresas que construían exactamente lo mismo, que tenían planos muy similares, hacían obras que eran prácticamente iguales, pero sin embargo a una empresa siempre le salía, a un mandante le salía siempre más cara la obra que a la otra. Y tiene que ver justamente con este tipo de cosas, que no son temas técnicos, que no tiene que ver con la cantidad de obra, sino que tiene que ver con las medidas administrativas que yo coloco en la obra para poderla ejecutar. Es decir, yo como mandante, si soy más estricto y tengo retenciones que son importantes, multas que son muy grandes, garantías que son muy grandes. ¿Qué es lo que va a pasar con las empresas que van a participar en la construcción? Van a subir el precio, a pesar de que están construyendo exactamente lo mismo, que las especificaciones son las mismas, pero todo lo que tiene que ver con la administración del contrato y específicamente con este concepto de multa y garantía, me van a hacer que el proyecto me salga más caro. Eso es así, ¿no? Bueno, otro elemento importante, las aceleraciones, reducción de alcance, también es otro elemento importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estas herramientas que tenemos para poder acortar los proyectos.
Bueno, aquí lo que decíamos, forzando el cumplimiento de los plazos, que generalmente provoca un fuerte impacto en el proyecto, los recursos y costos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, el grado de impacto puede ser positivo o negativo dependiendo de la administración que hagamos, ¿no es cierto? Y claro, cuando se desea forzar el cumplimiento de un programa, el proceso normal llama a la incorporación de recursos adicionales. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿no es cierto? Incorporar recursos adicionales para poder acortar el proyecto. Después vamos a ver si es beneficioso o no, siempre se tiene que hacer o no, pero al menos esa alternativa la tenemos que tener, la tenemos que evaluar, tenemos que saber si lo vamos a hacer o no, dependiendo de los costos que están involucrados y esta relación con el mandante, como les decía. Esta incorporación de recursos produce una ineficiencia que generalmente termina siendo absorbida por el contratista. Eso es así. Es difícil traspasar todos los costos de una aceleración, de un acortamiento del proyecto al mandante. Porque a veces uno se evalúa solamente las actividades que son evidentes, ¿eh? Que son evidentes, y a veces los impactos no solamente son en esas actividades, sino que son en otras actividades. Entonces, poder evaluar cuando yo tengo que acortar un proyecto, todas las implicancias que eso tiene, normalmente, como dice este punto, el contratista es difícil que pueda traspasar todos los costos, ¿eh? Es difícil que pueda traspasar. Estamos hablando de costos directos, costos indirectos, gastos generales, todo lo que compone un presupuesto, ¿no? Estamos hablando de todo. Es difícil poder traspasarlo todo. Normalmente, y el contratista siempre es reacio a cambiar un proyecto, por cuando, no sé, hay una partida adicional, una obra extraordinaria, a pesar de que puede ser beneficioso en términos de que son más obras, pero es difícil cuantificar cuál es el impacto en el aumento del plazo. Y por lo tanto las empresas constructoras se sienten mucho más cómodas cuando se respeta el proyecto, es decir, si el proyecto era X y se construye X en el plazo Y que yo tenía establecido desde el principio, esa es la condición en la cual los contratistas se sienten trabajando de una forma más óptima. Aquí aparece el tema de los impactos de los gastos generales, que tiene que ver con la administración, con la administración de los recursos. Y aquí me quiero detener un minutito. ¿Ustedes saben qué es lo que es un costo directo? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un costo directo, un gasto general, un costo indirecto? ¿Ven? Para poder entender cómo se mueven estos elementos. A ver. ¿Me escuchan o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ok. ¿Qué es lo que es un costo directo? A ver, ¿quién me puede explicar lo que es un costo directo de una partida? ¿Saben o no? Si no, lo explicamos. Creo que se asocia a un producto, ¿no? Es el análisis de costo de los productos mediante ¿Ya? bueno, y ahí se puede estudiar tanto de los recursos en general, ¿no? Tanto ¿Sí? de mano de obra, material y equipos que se pueden realizar, que se pueden aplicar en cada actividad. Entonces, Perfecto. se estudia por cada rendimiento que tiene esa actividad y se obtiene un costo. De acuerdo. El costo directo, por ejemplo, cuando uno habla de no sé, el metro cuadrado de colocación de albañilería, ¿no es cierto? Albañilería tiene que ver con un muro, ¿no? Es un costo directo. En ese costo directo está incluido el ladrillo, está incluida la arena, está incluido el cemento. Si es una albañilería reforzada, están incluidos los fierros, lo que sea, ¿no es cierto? Es un costo directo, es decir, todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos que yo utilicé para hacer un metro cuadrado de albañilería es costo directo. Todo lo que yo no puedo llevar
A ese costo directo yo lo voy a llamar costo indirecto o gasto general. Y el gasto general, hay una pequeña diferencia entre costo indirecto y gasto general. Sí, hay algunos puristas que dicen que los costos directos más bien tienen que ver con cosas que tienen una relación con la partida, pero no tanto. Por ejemplo, o sea, los gastos generales son todo lo que no tiene que ver con la partida, todo lo que no tiene que ver con el costo directo. Por ejemplo, el arriendo de las oficinas, por ejemplo, el pago de celulares, por ejemplo, el pago del agua, los viáticos, el arriendo de camionetas, todo lo que yo no puedo llevar a costo directo, para mí es gasto general. Y eso va en una partida aparte, ¿no es cierto? Cuando yo acelero una actividad, si ustedes se piensan en qué es lo que ocurre en un proyecto, cuando yo acelero o comprimo un proyecto, ¿qué es lo que va a pasar normalmente con los costos directos? A ver, ¿qué es lo que ocurre con un costo directo cuando yo acelero una partida, cuando yo la hago más corta, la trato de hacer en menor tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debiera pasar con ese costo directo? Si yo estoy colocando más recursos. El costo aumenta. No, claramente, ¿no es cierto? Si yo tenía estipulado que me iba a demorar una semana o 2 semanas, lo que sea, en colocar tantos metros cúbicos de hormigón y lo voy a colocar en menos tiempo, ¿no es cierto? Ese costo directo se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque probablemente yo voy a tener que cambiar la forma en que voy a colocar ese hormigón. Ya no va a ser probablemente ni en carretilla, ni en pala, sino que voy a tener que contratar probablemente un camión hormigonero, voy a tener que bombear el hormigón, etc. Por lo tanto, los costos directos involucrados en ese hormigón van a ser distintos, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué pasa con los gastos generales o costos indirectos? Que para mí es lo mismo, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con los gastos generales y qué pasa con los costos indirectos? ¿Aumentan o disminuyen? A ver. En un proyecto, ¿qué pasa con esos gastos generales? ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, Carlos, Ignacio, Martín, Gabriel, todos los que están, a ver. Catalina, Lucas. Profe, yo creo que como no está relacionado no sé, o sea, está relacionado al proyecto en sí, pero no como insumo, ¿me entiende? Entonces, si a menor tiempo, por ejemplo, no podrías pagar la luz, o sea, puede reducirse ese costo, ¿no? ¿De Porque acuerdo? va- se va a reducir, De acuerdo. pero no sería, Entonces, no alteraría tanto, no. Bueno, yo lo entiendo así, no sé si estoy en pero lo... está bien, es el análisis correcto, ¿no es cierto? Cuando uno aporta un proyecto, hay cosas que se van a encarecer y cosas que van a disminuir. Una de las cosas que disminuyen los gastos generales. Entonces, si yo tenía presupuestado hacer un proyecto en 9 meses o en 10 meses y lo voy a hacer, ¿no es cierto?, en un mes antes porque el mandante me lo pide, ¿no es cierto?, sin duda se van a ver afectados mis costos directos porque voy a tener que hacerlo más rápido. Pero por otro lado, mis gastos generales van a disminuir. El arriendo de la oficina probablemente va a ser menor, los viáticos van a ser menores, las camionetas que yo tenía arrendadas, si es que las arrendé, o la amortización de esa camioneta, si es mía, ¿no es cierto?, va a ser en menor tiempo. Por lo tanto, hablando en forma genérica, ¿no es cierto?, pueden haber algunas circunstancias en las cuales por algún motivo eso no ocurra. Si yo tenía contratos firmados, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tenía contratos firmados de una oficina, a lo mejor da lo mismo que yo la termine en 10 meses o en 9 meses, pero normalmente la lógica dice que si yo un proyecto lo hago en menor tiempo, mis gastos generales se van a ver reducidos y mis costos directos se van a ver aumentados, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las multas y con los premios.
Si yo me demoro más tiempo en un proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a pagar multa. Si yo me demoro menos tiempo en un proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente voy a tener algún tipo de premio o algún tipo de bonificación. Entonces, cuando uno evalúa qué es lo que pasa con un proyecto, siempre tengo que tener en consideración qué elementos se mueven a favor y qué elementos se mueven en contra. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos entonces. Ya vamos a ir terminando esta parte. Esto yo creo que ya vale la pena. Reformulación de los costos directos, bueno, claramente, esto era lo que estábamos hablando respecto a alternativas, cómo se mueven. Normalmente van a tener un impacto importante en los costos directos. Este otro elemento importante que aparece aquí, la actualización de las cantidades de las partidas, incorporación de nuevos recursos, la eliminación de recursos en algunos casos, cambio de la composición de los recursos de una partida, si es que es posible hacerlo, actualización de los rendimientos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todas estas cosas van a tener algún grado de impacto en lo que es mi costo. ¿No? Ok, y ahora ya vamos a pasar directamente a lo que es la aceleración de un proyecto. Vamos a tratar de, por lo menos, dejar establecido cómo se hace la aceleración del proyecto. ¿Se ve? Sí, sí se puede ver. Sí. Profe. Ok. Entonces aquí ya vamos a entrar en la reprogramación, en las aceleraciones de un proyecto. Y para esto hay un procedimiento. ¿No? Hay un procedimiento que lo vamos a ver para que ustedes lo tengan claro de cómo se hace, cómo yo puedo acelerar un proyecto y cuáles son las consideraciones que tengo que tener. ¿No? Entonces, lo primero, dice, cuando un proyecto enfrenta problemas de atraso, paralizaciones, o si por razones de administración se necesita mayor velocidad, una de las decisiones más comunes es acelerar la ejecución. ¿Okay? Entonces la pregunta, bueno, es ¿cómo lo acelero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, esto se puede lograr mediante varias maneras, entre las cuales se destaca aumento de los recursos de las actividades, uso de sobretiempo, optimización de las secuencias de ejecución. ¿Okay? Y, como les decía, esto dice, en consecuencia, el costo final de esto y por lo tanto es necesario analizar cuidadosamente los efectos de la aceleración. Entonces, aquí es donde ya entra este concepto de costo que estábamos viendo hacia el principio de la clase. De aquí entra el análisis que tenemos que hacer en cada una de las actividades para definir cuál es la mejor forma de acelerar el proyecto. Entonces dice, es conveniente una vez obtenida la planificación original del proyecto tratar de determinar la duración más económica para este. ¿Okay? Para encontrar la duración mínima de costo de un proyecto se debe realizar un análisis. El costo mínimo se encontrará en el mínimo de la curva de totales que puede ser formada, entre otros, por el costo directo, como les decía, costo indirecto o gastos generales, premio, multa, etc. Son parte de las componentes que van a hacer que el precio del proyecto se mueva, ¿no es cierto? El costo directo, yo lo acelero, aumento. El gasto general disminuye. Los premios, ¿no es cierto?, aumentan y las multas disminuyen. ¿No? Después les voy a hacer un grafiquito para que se pueda entender esto muy bien. Esto se logra a través de iteraciones, dice, evaluando los efectos de aumentar o disminuir la duración del proyecto, compresión o descompresión de la máquina, que es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, en el análisis de factibilidad económica de un sistema, el costo de cada componente es minimizado y se examina el efecto de esta reducción en el costo total del proyecto. ¿Ya? Y hay un procedimiento, que lo vamos a ver ahora. Y esta es una pregunta como bien obvia. Dice, ¿cuál es la solución más conveniente? La solución más conveniente debe elegirse en un criterio que depende del balance entre la duración y el costo que el planificador desea lograr para el proyecto. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos que evaluar
cuál es el impacto de esta aceleración y cuál es el costo asociado a este impacto. Hay un procedimiento que lo vamos a ver, vamos a entrar en cada una de las actividades para ver cómo se mueve el costo directo, cuáles son las primeras actividades que son las candidatas a acelerarse primero. Claramente vamos a acelerar las que tienen un menor impacto en el costo y después vamos a ir entrando en las actividades que tienen mayor impacto. Dice un plan de construcción, estas componentes son las actividades, la duración y el costo de cada actividad son alteradas de manera de minimizar el costo total. En este proceso varias soluciones alternativas pueden ser generadas. Y ahí vamos a ver, en función del costo, cuál es la mejor alternativa. En esta combinación, costo directo, gasto general, multas, premios, ¿no es cierto?, que veíamos en la lámina anterior. Entonces aquí ya vamos a entrar en este concepto de duración normal, el tiempo requerido para completar una actividad en un tiempo normal. De acuerdo a la empresa, ¿no es cierto? Cada empresa va a tener una forma normal de realizar las actividades y por lo tanto, para una empresa X se puede demorar en colocar un metro cúbico de hormigón tanto y para la empresa Y se demora otro tiempo. Por lo tanto, estamos hablando del costo normal de realizar una actividad para mi empresa. ¿Ok? Y después está el costo normal, que está asociado a este tiempo normal. Por lo tanto, yo tengo mi tiempo normal y mi costo normal de realizar una actividad. Un metro cúbico de hormigón, un metro cuadrado de radier, un metro cuadrado de pintura, lo que sea. Después está la duración de rotura, ¿no es cierto?, que es el tiempo mínimo en que la actividad puede ser realizada, utilizando recursos extras para esta actividad. Entonces yo empiezo a colocar cada vez más recursos en esta actividad y llego a su condición de rotura, en el cual tengo su duración y su costo. Entonces el costo de ejecutar la actividad en una duración de rotura. Dice, cualquier intento de reducir la duración de la actividad, esta en su duración de rotura lo único que hace es aumentar el costo, sin ningún efecto en la duración de la actividad. Eso quiere decir que estamos llegando a lo que ustedes vieron en la lectura de CPM, el crash point. El crash point tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo acorto la actividad, ¿no es cierto?, la llevo a su condición de rotura y por lo tanto cualquier recurso adicional que yo coloque ya no tiene impacto en el tiempo y solo lo único que hace es aumentar el costo. Lo vamos a ver aquí en este gráfico. Voy a ocupar un lapicito para que sea más fácil. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Este es el eje de las duraciones, ¿no es cierto? El eje X, el eje Y es del costo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esta es mi duración normal, este puntito que está acá, ¿no es cierto?, es el costo normal y mi duración normal, y esto es lo que vamos a denominar el crash point, ¿no es cierto?, donde está la duración de rotura y el costo de rotura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a disminuir, ¿no es cierto?, la duración. ¿Y cómo yo disminuyo la duración? Colocando cada vez más recursos, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo me voy moviendo a través de la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? Yo coloco más recursos y disminuyo la duración, ¿de acuerdo? Hasta que llega un punto que, como decía, este es el crash point. ¿Y qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir que aquí se va a generar una línea de este tipo en el cual yo ya no la puedo disminuir más. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es aumentando el costo de esta actividad. ¿Cuándo ocurre esto? Yo diría que en todas las actividades, ¿no es cierto? Llega un minuto en el cual yo ya no puedo colocar más recursos. Ya es imposible que yo lo pueda hacer más rápido, por razones técnicas, por razones de espacio, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una excavación más rápida, probablemente inicialmente lo voy a hacer, no sé, a pala, ¿no es cierto?, con una persona, después voy a poner 2 personas, después 3 personas.
después voy a colocar una retroexcavadora, después 2 retroexcavadoras, pero va a llegar un minuto en el cual ya no voy a tener la capacidad de colocar más retroexcavadoras, ¿no es cierto? Como les decía, hasta puede haber una limitación física. Por lo tanto, estoy llegando a este punto, que es lo que vamos a denominar este punto de rotura. Ya no voy a poder disminuir más. Lo único que voy a hacer es aumentar el costo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este gráfico, no? ¿Sí? Esto estamos hablando del gráfico del costo directo, ¿eh? Ojo. Este es el costo directo de una actividad. Estamos hablando solamente del costo directo. Después vamos a colocar gastos generales, multas, premios. Esto es solamente costo directo de una partida en particular, de una actividad en particular. ¿Ya? ¿Se entiende este gráfico? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Perdón. ¿Se entiende este gráfico o no? ¿Podría repetir un poco la última parte que dijo, como la relación? Entre la relación entre la duración y el costo. Claro, Claro, la duración de la rotura no me quedó en claro. en la medida que yo coloco más recursos y por lo tanto aumento el costo, ¿no es cierto? En este eje, ¿qué es lo que va a pasar con la duración? Va a disminuir, ¿no es cierto? Va a llegar un minuto en el cual, por muchos recursos que yo coloque, ya no voy a poder seguir disminuyendo el tiempo de esta actividad. ¿Qué va a ocurrir? Voy a llegar a este punto que lo denominamos crash point, en el cual ya solamente lo que estoy haciendo es aumentar el costo, pero el tiempo no lo puedo disminuir. Y eso ocurre en todas las actividades. Dimos el ejemplo de las excavaciones, ¿cierto? Yo coloco más gente, después coloco una retroexcavadora, coloco 2 retroexcavadoras, pero va a llegar un minuto en el cual no voy a poder hacerlo más rápido. Y eso es mi costo de rotura. Esto lo voy a tener que hacer en todas las actividades, sobre todo en las actividades que están en la ruta crítica, porque son las actividades que me van a determinar el largo del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, ¿Sí? súper claro. Por ejemplo, si yo tengo 2 actividades, vamos a colocar aquí actividad A y aquí actividad B. Y yo hago, esta es la pendiente de costos, de costo-duración de la actividad A, y esta es la pendiente de costo-duración. Este es costo, este es duración, igual que la que acabamos de ver. Este es costo, este es duración. Y yo tengo que definir solamente en función del costo directo, que es lo que está graficado acá, cuál actividad yo voy a acelerar primero. Si yo tuviera que decidir entre A y B, ¿cuál es la actividad que yo voy a acelerar primero y por qué? A ver. Si tuvieran que decidir, ¿voy a acelerar A primero o B primero? ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Aceleraría a B porque es más larga la duración del proyecto. En cambio, sería muy poco lo que puedo acelerar. A, B. ¿Tú dices que acelerarías primero? B, B. ¿Ya? Ok. porque A ya es bastante corta la duración del proyecto, entonces sería muy poco quizás lo que puedo acelerar. En cambio, B es más, tiene mayor La, duración. la respuesta es correcta, pero la explicación no es tan correcta. Yeah. ¿Ya? Pero es correcto. O sea, la primera que yo aceleraría es B. Y siempre vamos a acelerar primero, siempre vamos a acelerar primero a la actividad que tiene la menor pendiente. ¿Por qué? Porque si uno toma el delta acá de duración, ¿no es cierto? Si yo quiero, supongamos que eso es un día, ¿no es cierto? Supongamos que ese que es el mismo día que está acá. Yo quiero acelerar
un día. Este X que está aquí es el mismo X, perdón, es el mismo X que está acá. Es exactamente igual. Y yo por otro lado saco la coordenada ahí, ¿no es cierto? En este caso tiene ese costo, pero en este otro caso tiene este costo. ¿No es cierto? Por lo tanto, este I1 es mucho mayor que este I2 que está acá. ¿No es cierto? Por lo tanto, para obtener el mismo beneficio en términos de tiempo, en el caso de A, tengo que colocar mucho más recursos que en B. Por lo tanto, siempre vamos a acelerar primero las actividades que tienen la menor pendiente. Y después vamos a ir a las actividades que tienen mayor pendiente. Eventualmente vamos a tener que acelerarlas todas, pero siempre vamos a partir con las actividades de menor pendiente. ¿Por qué? Porque tienen un costo asociado menor en la aceleración. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Los demás están claros? Sí, profe, está claro. Ya. Esto es re importante, ¿eh? Porque esto es uno de los elementos principales cuando uno tiene que acelerar un proyecto. Acuérdense que estamos hablando solamente de costo directo. Esto es una actividad, su costo directo, ¿qué es lo que ocurre? Ahora uno podría decir, sí, es cierto, pero es así siempre. Todas las actividades tienen asociadas una recta y por lo tanto yo puedo sacar la pendiente de la recta y uno debiera decir que no, ¿no es cierto? Porque no todas las actividades se mueven como una recta. Hay actividades que, por ejemplo, se mueven levemente con una curva. Nosotros la vamos a asociar a una recta, ¿no es cierto? Pero no siempre es una recta. Para los ejercicios, cuando uno hace una programación, los sistemas en general, los software en general, ¿qué es lo que hacen? Trabajan con una recta que tienen en la realidad una curva, pero la asocian para simplificación en una recta. Hay algunos otros elementos que ni siquiera son una curva, también puede ser, ¿no es cierto? Si nos vamos a borrar esta que está acá, y nos vamos a ir lapicito, que puedo, ahí nos vamos a ir al lapicito. Hay otras que son puntos discretos, ¿no es cierto? Que puede ser un punto ahí, otro ahí. Hay otra también que puede ser una recta interrumpida, que puede ser esta, ¿no es cierto? Así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se da esta situación? Esta situación, pongamos que esta va a ser C y esta va a ser D. ¿Cuándo se dan dos puntos discretos en el cual yo tengo esta alternativa y esta alternativa? Por lo tanto, yo tengo un costo asociado a esta alternativa con un tiempo y un costo asociado a esta alternativa con este otro tiempo, y no tengo alternativas intermedias. Por ejemplo, en el transporte. Yo puedo decir, voy a transportar estos materiales en, no sé, en barco o lo voy a transportar por vía férrea, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tengo costos intermedios. O es en barco o es en vía férrea. O puede ser por avión o por barco, ¿no es cierto? O pueden haber tres puntos. Pues en definitiva no hay puntos intermedios, son puntos discretos que yo tengo que definir qué es lo que hago. En este caso, de esta curva, que es una recta interrumpida con distintas pendientes, eso ocurre cuando yo tengo un cambio de tecnología. Es decir, yo decido hacerlo de una forma y voy aumentando recursos de esa forma y después hago un cambio tecnológico y voy aumentando la intensidad de ese cambio tecnológico. Si nos vamos al tema de la excavación, por ejemplo, ¿verdad? Esta recta podría ser la excavación a mano y después esta recta, si ustedes siguen mi lápiz acá, podría ser la excavación con retroexcavador. Por lo tanto, aquí hay un cambio de pendiente, ocurre eso, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer para simplificar
la utilización de este sistema, nos vamos a ir a la red, es decir, nos vamos a ir a este sistema, que es el que está acá, que es este, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a ocupar en el curso, por lo tanto es importante que ustedes entiendan bien cómo funciona esto, cómo funciona este concepto de los costos directos y cómo yo, en la medida que coloco más recursos, como habíamos dicho, disminuyo los tiempos. ¿Okay? Perfecto. Nos vamos a ir a ver entonces. Lo que teníamos acá. Ok. Entonces decíamos, en general para la actividad se considera una variación lineal del costo, tal como habíamos dicho. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a asimilar, a pesar de que, como dijimos, hay actividades que pueden ser una curva. A modo de simplificación nos vamos a ir por la recta, ¿no? Por lo tanto, el desafío es en cada una de las actividades, sobre todo las actividades que están en la ruta crítica, tener esta combinación de costo-duración para poder tener esta recta, esta pendiente, ¿no? Entonces dijimos que iba a ser una función lineal continua, ¿no? Donde la pendiente de la recta tiene que ver con una fórmula, que es la fórmula de la pendiente, donde está el costo de rotura menos el costo normal dividido por la duración normal, perdón, la duración de rotura menos la duración normal. Entonces aquí viene este concepto que les había dicho, que las actividades que tienen mayor pendiente son las actividades que vamos a acelerar después. Las actividades que tienen menor pendiente, por esta relación de costo versus tiempo, son las actividades que vamos a acelerar primero, ¿no? Por lo tanto, en el momento que empecemos a hacer los ejercicios, uno de los elementos importantes es poder priorizar. Vamos a priorizar, vamos a las primeras actividades que vamos a acelerar son las actividades que tienen la menor pendiente. Entonces, con los conceptos claros se puede desarrollar un procedimiento para comprimir la duración del proyecto. Ojo, acuérdense, y vuelvo a reiterar, que estamos hablando solamente de costo directo, ¿no? Después vamos a meter el resto de las componentes. Entonces, ¿cómo se acelera un proyecto? Y aquí hay un procedimiento que es el que vamos a aplicar. Dice, determinar la duración normal del proyecto y su costo asociado. Eso es lo primero que vamos a hacer. Identificar el camino crítico. Ya lo sabemos hacer. Tabular las duraciones y costos normales y de rotura de todas las actividades. O sea, tenemos que tener la capacidad de poder tener costo normal, costo de rotura, duración normal, duración de rotura. De todas las actividades, ojalá, pero si no las podemos tener todas, puede ser que en algunas no tengamos experiencia, no tengamos la capacidad de poder saber cuánto más nos vamos o cuánto menos nos vamos a demorar en una actividad en la medida que colocamos más recursos, al menos las actividades que están en la ruta crítica. Después dice calcular y agregar a la tabla las pendientes de variación costo-duración. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es lo que hemos dicho, que del momento que podemos tabular o encontrar las pendientes, también podemos encontrar la priorización de cómo vamos a partir, ¿no es cierto?, con la aceleración del proyecto. Vamos a partir con las pendientes menores. Acortar las actividades críticas comenzando por aquellas que tienen menor pendiente. Cada actividad es acortada hasta que la duración de rotura es alcanzada o aparece un nuevo camino crítico.
¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a acortar las actividades hasta el momento que aparece un camino crítico, y si aparece un camino crítico, otra ruta crítica, tenemos que empezar a acelerar las dos rutas críticas, porque son las dos las que determinan el largo del proyecto. Cuando existen varios caminos críticos, se deben acortar todas en forma paralela, lo que estábamos diciendo. Cada ciclo, calcular el nuevo costo y la duración del proyecto. Entonces, esto es un tema iterativo. Cada vez que aceleremos una actividad, tenemos que calcular, tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir con el proyecto. Entonces, ahora yo les voy a hacer un gráfico para que les quede claro qué es lo que va ocurriendo. Cuando uno hace las combinaciones de este costo directo con los gastos generales, con las multas, con los premios y cualquier otro costo involucrado, ¿cierto?, nos va a llevar a un gráfico que yo les voy a mostrar ahora para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Dice, continuar hasta que no se pueda cortar más el proyecto. O sea, nuestro desafío es llevar el proyecto a su condición de rotura, ¿no es cierto? Y ahí definir cuál es mi costo óptimo. Calcular el costo indirecto del proyecto, los gastos generales, y otros costos relevantes, y sumar al costo directo para encontrar el costo total de cada duración y determinar el punto mínimo de duración óptima. Ese es el desafío que vamos a tener. La combinación entre costos directos, gastos generales, multas, premios, para ver cómo se mueve el proyecto. Aquí hay un ejemplo, que no lo vamos a alcanzar a hacer ahora, pero les quiero mostrar al menos algo. Quiero mostrarles, hacerles un gráfico para que después ya nos metamos en los problemas. Vamos a hacer dos parábolas, ¿eh? Donde aquí vamos a tener el costo y aquí el tiempo, o el plazo, aquí el costo y aquí el tiempo. Aquí en realidad vamos a, más que costo, vamos a colocar ingreso. Esto lo vamos a denominar A y este B, ¿no? ¿Se ve bien o no? ¿Se ve estos dos dibujos? ¿Se ven o no? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ven? Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en un proyecto? Aquí yo estoy graficando un proyecto, ¿no? Este gráfico que yo tengo acá es de un proyecto, donde está la combinación de costo directo, gastos generales, multas, premios, todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un proyecto normalmente? Cuando yo haga una programación, el punto va a quedar por acá, normalmente, en el cual yo voy a tener asociado un costo del proyecto y un tiempo del proyecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la medida que yo empiezo a disminuir el tiempo, empiezo a disminuir los plazos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este tiempo va a empezar a bajar, ¿cierto? Y el costo también va a tender a bajar, hasta llegar a un punto que yo lo voy a determinar punto óptimo. Este es mi desafío, encontrar este punto en el cual yo voy a tener un costo óptimo y un tiempo que es óptimo, o un plazo, como ustedes lo quieran llamar, óptimo. En la medida que yo sigo acelerando este proyecto, disminuyendo el tiempo del proyecto, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar el costo. Por lo tanto, ya va a dejar de ser óptimo. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo que estábamos viendo, por esta combinación de que los costos directos, en la medida que yo los acelero, aumentan, pero los gastos generales disminuyen, las multas disminuyen, los premios aumentan, y esta combinación de estos elementos hace
que esto se mueva como una parábola, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta combinación de elementos hace que yo tenga esta combinación de costo óptimo con tiempo óptimo. Este es mi desafío, obtener este punto. Después lo vamos a ver con ejercicios para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto y cómo puedo llegar a esto a través de este proceso iterativo de ir acortando, ir sumando, acortando y sumando cada uno de los elementos que hacen parte del costo. Insisto, costo directo, gastos generales, multas, premios y otros. Esto en el caso de los costos. En el caso de los beneficios o de los ingresos ocurre lo mismo, pero la parábola es a la inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a estar por acá, ¿no es cierto? Empiezo a disminuir mi costo y empiezan a aumentar los ingresos. Hasta que voy a llegar a un punto que es este punto de ingreso óptimo y tiempo óptimo, ¿no es cierto? Aquí va a ser mi ingreso óptimo, que es este puntito de aquí arriba, me cuesta escribir acá, ingreso óptimo, y aquí el tiempo óptimo, ¿no es cierto? Que es este puntito que está aquí abajo. ¿Y qué va a ocurrir? En la medida que yo sigo acortando, disminuyendo el tiempo, este ingreso empieza a disminuir. Por lo tanto, nuevamente, aquí mi desafío es encontrar este punto óptimo, al igual que este, que es mi costo óptimo, pero insisto, es la parábola a la inversa. En un caso tengo los costos, en el otro caso tengo los ingresos. ¿Ya? ¿Se entiende esto o no? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Nos vamos a dar, porque no alcanzamos a hacer los ejercicios, lo vamos a dejar para la próxima clase en base a lo que ya hemos visto. Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a hacer otro ejercicio, lo vamos a ir complicando, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando partimos dijimos que íbamos a colocar una matriz, ¿no? Y en esta matriz le íbamos a colocar los costos. Bueno, ahora vamos a empezar a incluir esta matriz con los costos y ver cómo se mueve cada una de las pendientes y ver cuál es el impacto que tiene en la malla y cuál es el impacto final en el proyecto en base a las consideraciones, como les decía, de costo directo, gastos generales, multas, premios y otros, ¿no? Que los vamos a ver. Así que lo que les planteo es lo siguiente: démonos son las 5, van a ser las 5, démonos 5 a 10 minutos, nos despejamos un poquito, a las 5:10 vamos a partir con la ayudantía, ¿de acuerdo? En la ayudantía la idea es que cada uno de los grupos, los que estén, me presenten, va a estar el ayudante, un ratito más se va a unir, lo que tienen del proyecto, la definición de su proyecto y los puntos que yo les pedí, es decir, temas que tienen que ver con la organización, ya la primera planificación o programación del proyecto, lo que hayan avanzado del proyecto, de los puntos que yo les puse en web curso, los vamos a analizar en cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? La próxima clase, acuérdense que la próxima semana es semana de pausa, la semana siguiente vamos a seguir con la aceleración de proyectos, ya nos vamos a meter de lleno en mallas y en ejercicios. Les vamos a meter costos y vamos a ver cómo funciona este concepto de aceleración con proyectos ya más complejos. ¿Ya? Así que a las 5:10 nos juntamos de nuevo. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Listo. Guillermo, ¿me escuchas? ¿Sí lo escucho? Perfecto. Ahí está lo que vamos a ver en el taller, Ya, perfecto. que es parte de lo que vamos a desarrollar en la clase, ¿ya? Ujú. Que es lo mismo que hemos hecho en los semestres anteriores. Sí, ¿Se ve bien? sí. Yo estoy con algún problemilla en mi pantalla. ¿Se me escucha o no? Sí, se escucha bien. Algo pasó con mi pantalla. Si salgo y entro, le va a pasar, vuelvo a entrar a la reunión, ¿no? Si salen Eh, todos, Me parece que se salen todos. Tiene el mouse a la izquierda de la pantalla, sí. sí, lo que pasa es que mi pantalla se fue a negro, entonces no. Pero si no, igual la puede. Se cambia igual la presentación en todo caso. ¿Perdón? Se cambia igual la presentación en todo caso. Entonces funciona.
Yo creo que voy a tener que salir y entrar. ¿Pueden entrar en 5 minutos? Perdón, de inmediato. Yo voy a desloguearme y loguearme para que entren todos de nuevo. ¿Les parece? Bueno. Ok. No hay problema, profe.